este tema y vamos a ver este tema de la coherencia y cohesión. Es muy sencillo. Vamos a ver diferentes, después de 4 textos diferentes, un ejercicio, pero pues bueno, vamos a ver primero, ¿cuál es esta diferencia entre coherencia y cohesión? Y ya después nos vamos un poco más profundo. Aquí yo se los puse. Coherencia es una relación que tiene un texto con el contexto, es decir, aquí la adecuación y con cada una de sus partes. Cada una de sus partes me refiero a la cohesión, no coherencia. Entonces, coherencia, relación con el contexto. Véanme aquí en la cámara con el contexto, hazte cuenta como nuestro entorno y sus partes. Partes, sinónimo de cohesión. Ok, vamos a ver más características de la coherencia. Es decir, un texto es coherente cuando es adecuado al contexto y cuando es cohesivo. Cohesivo, me refiero a cada una de estas partes del contexto que es unificado. Cohesivo es sinónimo de unificado. Está determinada por el tema central, ya que se determina qué información puede aparecer y cuál no. Recordemos que la coherencia es el contexto. Y como aparece organizada esa información, ya que este determina qué información puede aparecer y cuál no, y cómo aparece organizada esa información en el texto, capítulos, apartados y párrafos. Entonces, coherencia, relación que se tiene con el contexto, con nuestro entorno. Lo estoy diciendo así para que capten la idea, con nuestro entorno, con el contexto. Y como una subramita está la cohesión, que son las partes de cada uno de ese contexto. Ahora, ya que tenemos aquí definido la coherencia, vámonos con la cohesión. Aquí les puse relación que tiene el texto con cada una de sus partes, que era lo que estamos hablando de la coherencia. Para que haya cohesión, necesita de la coherencia, ¿están de acuerdo? Otra característica más, por eso un texto es cohesivo cuando la sintaxis, la relación entre las oraciones y la relación entre párrafos son correctos. Establece una relación semántica entre los distintos elementos del texto, las partes que les comentaba. Es decir, que la comprensión de un término, una expresión o una oración depende de los otros elementos presentes en el texto. Ok, ahora estamos diciendo que la cohesión son estas partes. ¿Cuáles son algunas de estas partes? Ah, aquí ya lo vemos. Ustedes van a decir, maestra, es que dice que la coherencia, bueno, es la relación que tiene con el contexto, con el entorno, ¿no? Me refiero con el entorno para que la captemos más, con el contexto que dice el texto. Y la cohesión son las partes de este contexto. Ah, ¿y cuáles son esas partes, profesora? Ah, bueno, las partes son alguna de estas. Uno, aquí tenemos los procedimientos de la cohesión, es decir, algunas de las partes son utilización de conjunciones y conectores, que es lo que estuvimos viendo anteriormente. La relación distinta en tres partes, por ejemplo, que se conectan oraciones, párrafos, ideas, conceptos, los conectores y las conjunciones que vimos anteriormente, mecanismos gramaticales, sustantivos, artículos, pronombres, adjetivos, verbos. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, coherencia, contexto, cohesión, partes. Partes de qué estamos hablando. Sujetos, verbos, adjetivos, pronombres, conectores. Ahora vamos a entender un poco más a profundidad la coherencia y la cohesión y ya después nos vamos con la práctica. Ok, aquí les puse. Primero coherencia. No se vayan a confundir primero es cohesión y después coherencia, no. Primero es coherencia y después cohesión. Ahora, ¿qué es la coherencia?
Aquí se los puse. Un recurso lingüístico formal que tiene la finalidad de organizar el texto de tal manera que las ideas presenten conexión entre sí para entregar un mensaje comprensible. Vamos a subrayarlo. Ahora, ¿cómo saber si un texto es coherente? Bueno, nos respondemos a esta pregunta ¿de qué se trató lo que leí? Existen dos tipos de coherencia. Uno, la coherencia global y la coherencia, local. Ay, que esto ya no me dejó ponerlo. Ok, la coherencia global. Aquí lo tenemos. Se observa cuando a lo largo de un texto, ya sea una o 500 páginas, es posible determinar una idea clara a un tema preciso. Es decir, estamos leyendo y ya sabemos en qué va a acabar, digámoslo así, entre comillas. A diferencia de la coherencia local, que responde a las relaciones que se establecen en las distintas partes de un texto entre oraciones y párrafos. En contexto, la coherencia nos va a ayudar a tener un mensaje comprensible, tener conexiones entre sí, entre las ideas y finalmente nos lleva al contexto, al entorno del texto. Es global. Se diferencia global y local, pero es global la coherencia. Vamos a ver un ejemplo aquí. Lo voy a leer. El síndrome de, el síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que afecta al funcionamiento social, la comunicación y el lenguaje, la capacidad motora y las actividades e intereses del individuo que lo sufre, pese a que la inteligencia es normal. Actualmente, el síndrome de Asperger ha sido descatalogado del Manual de Criterios Diagnósticos DSM-5 y esta categoría ha pasado a estar englobada dentro de los trastornos del espectro autista. Sin embargo, cabe explicar aquí sus causas, síntomas y señales para poner en contexto una etiqueta diagnóstica que fue ampliamente usada durante las últimas décadas. La causa del síndrome de Asperger parece ser la disfunción de varios circuitos cerebrales. Y las zonas afectadas son la amígdala, los circuitos frontoestriados y temporales y el cerebelo, estructuras que están involucradas en el desarrollo de la relación social. Ahora, aquí les pongo, en cada uno de estos párrafos es comprensible, es posible comprender el tema central. El tema central, el síndrome de Asperger. Y si se dan cuenta, en este texto las ideas son claras y son concretas. Está hablando sobre el síndrome, está hablando sobre sus características, está englobando también sus causas, sus síntomas y las señales. Lo comprenden. Es aquí la importancia de la coherencia. Existe una conexión entre las partes de la cohesión y el mensaje es comprensible. Ya se dieron cuenta la importancia de la coherencia. Digo, no es como, no hay una regla como tal de, para que haya coherencia debe de haber ciertas reglas, no. Pero te engloba el texto, es global, es comprensible este texto, hay conexión entre sí, va paso por paso, nos está explicando los síntomas, las causas, las señales, qué es el síndrome. Ok, ¿tienen dudas hasta aquí con la coherencia? No. Chicos, No, profe. ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, maestra. Sí, ok. Esta es la importancia de la coherencia. Y repito, o sea, no hay una regla que diga, debe de haber estas palabras, debe de haber esto para que haya coherencia en un texto. No. Ok. Vamos con la siguiente. Y vámonos con la cohesión, que es como nuestra segunda parte. Aquí les puse, es una propiedad fundamental del texto que le proporciona ese sentido.
tanto a los enunciados, aquí les puse frases o oraciones, como al conjunto de estos. Es decir, las partes le proporcionan un sentido. La coherencia, conexión entre sí, global, contexto, cohesión. Ahora sí, partes le proporciona sentido a esto, a esta coherencia, a esto global, a este entorno. La cohesión de un texto va a depender de la distribución y el orden de los elementos que componen una oración. ¿Están de acuerdo? Porque les estaba comentando que la cohesión son las partes del texto, las partes del entorno, las partes del contexto. Estos pueden ser palabras que funcionan como conectores o signos de puntuación. ¿Cuáles son estas partes que les estaba comentando? Aquí están, nuevamente. Conectores, adjetivos, sujetos. No significa que para que, aquí hay cohesión porque está utilizando verbos, pero no está utilizando conectores. Entonces, cuando está utilizando conectores no hay cohesión. No. Son esas características que tiene la cohesión. Para que haya cohesión existen conectores, son sujetos, verbos, artículos, pronombres, adjetivos, signos de puntuación que estábamos viendo. Ejemplo de la cohesión. Ahí dice A, caminé, caí, me puse de pie. B, no iré a la playa, sino al río. A, se utiliza la coma para separar los elementos que constituyen el enunciado. B, se aplica la coma y un conector si no. Ambos son comprensibles, aquí le puse. De hecho, aquí me faltó separarlo. Ambos son comprensibles, por lo tanto se puede decir que tienen cohesión. Coherencia. Caminé, imagínense, vean el inciso A. Hay una coherencia. Caminé, caí, me puse de pie. Escúchenme. Caminé, caí, me puse de pie. Ok, hay coherencia. ¿Hay cohesión? No. ¿Por qué no hay cohesión? Porque no se está haciendo uso de esas partes de la cohesión. ¿Y cuáles son esas partes? La coma. Sin embargo, en este inciso A hay coherencia y hay cohesión. Caminé, caí, me puse de pie. Hay coherencia y hay cohesión. Ahora, con el inciso B. No iré a la playa, sino al río. No lo lean, escúchenme. No iré a la playa, sino al río. ¿Hay coherencia? Sí. Ok. ¿Hay cohesión? No. 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 Ahora, chicos, no iré a la playa, sino al río. ¿Hay coherencia? Sí. ¿Hay cohesión? Ujú. ¿No? Sí. Sí. No ir a la playa. Chicos, no ir a la playa, sino al río. Hay cohesión. Entonces, ambos, si se dan cuenta, aquí les puse, ambos son comprensibles, por lo tanto, se puede decir que tienen cohesión y tienen coherencia. Aquí, de hecho, les puse aquí como autor, es importante que sepan, bueno, y les puse sepas diferenciar entre coherencia y cohesión. Además, es primordial que aprendan a utilizar los conectores. Por eso les invito a leer mi próximo artículo. Entonces, sí, es importante, por eso estuvimos viendo las clases pasadas. Aquí les tenemos, miren, conectores discursivos. ¿Estos qué son? Son partes de la cohesión para que haya coherencia en el texto. Aquí están los conectores que hemos visto. Ok, bueno, ahora, ya que entendimos este tema, vamos a ver unos ejemplos. Aquí les puse,
En la fotografía hay muchos elementos que son fundamentales: la luz, la distancia y el enfoque. Este arte ha evolucionado porque la tecnología digital, no, déjalo presento, no, sí está bien, porque la tecnología digital permitió que se produjeran grandes avances. Sin embargo, muchos fotógrafos todavía prefieren las cámaras analógicas. Entre, ahora, leyendo este párrafo, ¿por qué es coherente? Bueno, aquí yo ya les puse la respuesta porque como les voy a presentar, les voy a compartir la presentación, si quiero que las tengan. ¿Por qué es coherente este texto? Son de tres párrafos. Es un párrafo, tres enunciados. ¿Por qué es coherente? Porque tiene sentido. Ok, ok, muy bien, buena idea. Tiene sentido, se entiende, ¿no? Hay conexión entre las ideas. Ok, ¿y por qué es cohesivo? Porque está bien puntuado. Ok, muy bien. Eso, uno está bien puntuado. ¿Qué más? Utiliza mecanismos gramaticales, Ok, ¿cuáles? pues ya sean pronombres, no es cierto. Ujú. Bueno, verbos, ¿no? Exactamente, Utiliza verbo. los conectores discursivos. Está utilizando conectores. Artículos, Exactamente, artículos, sujetos. Ahí está utilizando adjetivos calificativos. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. El cambio climático, y de hecho hasta se los puse aquí, esto se los puse aquí subrayado. Aquí está fotografía, luz, distancia, enfoque, arte, sin embargo, fotógrafos, cámaras. Vamos con la siguiente. El cambio climático está afectando a todo el planeta. Su principal causa es el calentamiento global, que es una consecuencia del aumento de gases de efecto invernadero, la deforestación y el incremento de aerosoles y hollín en la atmósfera. Estos tres fenómenos son el resultado de actividades que realizan los hombres, pero además hay otros fenómenos que son naturales y que también tienen consecuencias negativas en el aumento de la temperatura media de nuestro planeta. Estos son los cambios de la luminosidad solar, las erupciones volcánicas y el cambio de la órbita de la Tierra. Y ya se los borré, chicos. Ideas. ¿Dónde está la cohesión aquí? Ok, antes que nada, ¿es coherente este texto? Sí, es coherente. Es coherente, ok, es coherente. Muy bien. ¿Dónde están estas partes de la cohesión? Ya hasta tienen la respuesta porque se lo subrayé. Tache para mí. Ideas, ideas clave. ¿Cuáles son de la cohesión? Pues tiene conectores, tiene Ok, puntos. a ver, ok, ya está, ok, muy bien, bien, Asa. Ya sabemos que tiene conectores, tiene verbos, tiene adjetivos aquí. ¿Cuáles son? Para irlos subrayando y que los identifiquen. ¿Qué digo? Yo ya se los subrayé, pero Pero ahorita se los borré. es ahí el que dice, pero A ver, además, pero muy bien, Asa. Pero además, ¿qué más? que también También, ¿dónde estás? ¿Dónde estás el también? hay otros fenómenos que son naturales y que también tienen consecuencias negativas. Ok, ah, Ahí abajito, aquí van eso, muy bien. Váyame si quieren diciendo por renglón 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué más? En el renglón 3 tiene un conector discursivo en además. Ah, exactamente, muy bien, aquí lo tengo. Además, ajá, muy bien, el pero también es un conector. ¿Qué más? ¿Qué más? En el quinto párrafo tiene estos son, no sé si sean conector discursivo de ejemplificación.
Estos, ok. Quinto párrafo, no, quinto renglón. Quinto párrafo. Quinto renglón, ajá. Párrafo, recordemos, es todo esto. El párrafo es un conjunto de renglones. Muy bien. Esto, muy bien, Eduardo. ¿Quién más? Pues tiene artículos él y los. Ah, exactamente. Él y los, ¿dónde están, Romero? Al principio él, el cambio climático, él. Eh, Y el último renglón, los cambios. el último renglón. ¿Del primer renglón? El último, Ah, el último. los. Los. ¿Qué más? Verbos. Duda, chicos. Bueno, no hemos visto ese tema de verbos y adjetivos, pero, y de hecho no viene en su temario. ¿Quieren que los veamos? A lo mejor algunos se confundirán, maestra, ¿qué es un verbo y qué es un adjetivo? No pasa nada, se vale. ¿Quieren que veamos ese tema? ¿Tienen dudas con ese tema de qué es un verbo y qué es un adjetivo calificativo? No Este, pasa nada si digan, no, sí, maestra, yo lo quiero ver, por favor. Romero, Asa, Belén, Yael, Eric. Es que un verbo nunca he sabido bien qué es, pero un adjetivo sí siempre. Ok, muy bien. Ok. bueno, es que hay verbos, pero pues están conjugados, ¿no? Ujú, sí, Este, exactamente. ya sea en Ok, entonces, pasado, en. sí, claro, sí, haz de cuenta así como el inglés, que tenemos un verbo, presente, pasado y futuro. Ok, bueno, vamos a ver la siguiente clase, ese tema de los verbos y también adjetivos calificativos para que sepan la diferencia y ya ahora sí podremos a lo mejor, bueno, no podremos a lo mejor, podremos identificar aquí cuáles son los verbos y cuáles son los adjetivos. Entonces, la siguiente clase vemos ese tema a profundidad para que también sepan a diferenciar qué es un verbo y qué es un adjetivo. Y no pasa nada. O sea, aquí al contrario, estamos aquí para que aprendan. Ok, bueno, vámonos con el siguiente porque ahorita tenemos que hacer otro ejercicio y es 8:30. Aquí tenemos, ya les puse aquí otra vez las respuestas de las quito. La medicina es una ciencia que abarca muchos conocimientos sobre el cuerpo humano y por eso está dividida en muchas ramas. Aquellas que son las más elegidas como profesión con la cirugía general, la neumología y la radiología. Si bien en muchos casos esta elección se debe a que son las especialidades mejor pagadas. También son escogidas porque tienen un gran prestigio en la comunidad científica. Ok, palabras clave. Pues de las que alcancé a ver, son Ujú. medicina, ciencia. ¿Me lo alcanzas de ver? No, ay, Romero, se pasan. Yo quiero que analicen ustedes ya ven, yo no les voy a poner las respuestas, se pasan. Ah, no es cierto. De hecho, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, hiperónimos e hipónimos. Pero lo vamos a ver en la siguiente clase. Ok, conectores. ¿Qué conectores vienen aquí? Por eso, Por eso, ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Al por eso. en la primera línea Primer renglón, abarca del mucho. cuerpo humano. Y por Por- eso, Ok, muy bien. ¿Qué más? En el cuarto, línea civil. En en el cuarto renglón. Si bien. Sí, bien. Ujú.
Y pues de palabras clave, sería cirugía, Cirugía. no sé si neumología, porque sí se ve como que muy importante, y la Sí. radiología. De hecho, chicos, eso es lo que quiero ver con ustedes la siguiente clase. Vamos a ver esta parte, que es la diferencia entre hiperónimos e hipónimos. Está muy sencillo, realmente. No es nada del otro. ¿Saben qué? La siguiente clase, de hecho, vamos a ver este tema y vamos a ver este tema que me dicen de los verbos y adjetivos y nos regresamos a estos textos para que identifiquemos verbos, adjetivos, los hiperónimos e hipónimos. Ok, no le voy a dejar esto aquí subrayado. ¿Qué más? Yo no estoy segura. Aquellos era de conexión. ¿En dónde, Asa? Segunda línea en muchas ramas, punto, Acá aquellos. dice muchas ramas. Aquellas. Aquellas, perdón. Sí, muy bien, aquellas que son las más elegidas con profesión, cirugía, ok. A ver, vámonos con el siguiente. En primer lugar, se hará referencia a los estudios realizados sobre este tema. Después se explicará en qué consiste este nuevo estudio y cuáles fueron las conclusiones más importantes. Finalmente, se establecerá qué aportes creemos que puede hacer a la sociología esta investigación. Respuestas. En primer lugar es conector, Exactamente. En primer lugar, después también es conector, exacto. Después, y finalmente también es conector. exactamente. Ay, Y también lo había visto dónde está este tema, es porque consiste. Más importante es el finalmente. sociología es palabra clave, Ujú. está en el tercer párrafo. De hecho, haciéndoles aquí un spoiler, los, los hiperónimos, mm, digámoslos que es como lo general y los hipónimos lo particular. Ejemplo, hiperónimo, ropa, hipónimo, calcetines, playera, pantalón. Ejemplo 2, hiperónimo, medicina, hipónimo. No sé, chicos, la verdad, no sé, se me ocurre ahorita de medicina, carreras de medicina. No sé, se me ocurre doctor, dentista, cirujano. Por ejemplo, en el texto 1, que estamos viendo aquí, aquellas que son más elegidas como profesión son la cirugía general. Cirugía general, que es hiperónimo o hipónimo. Hiperónimo, porque hay diferentes estudios de diferentes, creo que, carreras de cirugía. Entonces, hiperónimo es cirugía general. Hipónimo sería cirugía plástica, cirugía de dientes, no O sé, sea, se me el ocurre. hipónimo es algo general que puede abarcar más cosas, y el hipono no es algo específico de eso que abarca. Exactamente. Mm. Hiper, ajá, sí, 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 Eduardo, sí, sí. Dale, dale. No, perdón, ya había acabado. Perdón. Ajá, sí, exacto. Hiperónimo, lo general. Hipónimo, lo particular. Hiperónimo, no sé, se me ocurre ahorita. A ver, vamos a leer aquí. Ni que se me ocurra, mejor lo leemos aquí. Miren, ahí tenemos. Cuerpo humano. No, ahí tenemos una carrera, neumología.
en este primer texto? Neumología, ¿qué es? ¿Hiperónimo o hipónimo? Hipónimo. 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 Radiología, ¿hipónimo o hiperónimo? ¿Hiperónimo o hipónimo? Hipónimo. El segundo, ese problema. Yo, y radiología, no sé de qué, la verdad, chicos, ahí sí desconozco, no sé de qué no sé si hay más estudios de la radiología. Es como, por ejemplo, de mi carrera, yo que estudié negocios internacionales. Negocios internacionales es un hiperónimo. Sus hipónimos de negocios internacionales es relaciones públicas, comercio exterior, diplomacia, marketing digital. Entonces, por ejemplo, de la radiología, no sé si sea un hiperónimo o un hipónimo. Yo opino que es hipónimo. Sí, es hipónimo, sí, la verdad. Entonces, pues sí, radiología sería hipónimo. Bueno, entonces, haciéndoles este spoiler, esta es la diferencia entre hiperónimo e hipónimo. Entonces, ponemos aquí cirugía general, neumología y radiología. En el segundo texto, en primer lugar, será referencia a los estudios realizados sobre este tema, después se explicará en qué consiste este nuevo estudio y cuáles fueron las conclusiones más importantes. Finalmente, se establecerá qué aportes creemos que puede hacer la sociología. ¿Sociología qué es? ¿Hiperónimo o hipónimo? Es hipónimo, ¿no? Sí, porque puedo Sí, abarcar más cosas. sí, ajá. La sociología es hipónimo, es una subrama de, ay, ¿cómo se llama esta carrera? Sociología. No, chicos, sociología es hiperónimo. Esta es una carrera y de la sociología creo que derivan otras subcarreras. Pero ay, la verdad no me voy a poner a hablar con ustedes sobre qué carreras existen, ¿verdad? Pero bueno, ¿se entiende aquí la diferencia entre este spoiler de hiperónimo e hipónimo? Sí, profe. Sí, sí muestra, sí se Sí, entiende. ¿verdad? Muy, muy fácil. No sé. A ver. Joshua, dame un ejemplo de hiperónimo e hipónimo. Dame un ejemplo de hiperónimo e hipónimo. No sé, podría ser como algo así de ciencia y en particular, Lo que ¿no? tú, lo que tú Ah, quieras. sí. Lo que tú Ah, quieras. por ejemplo, en ciencia y bioquímica, ¿no? Como esa parte de la ciencia. Ok. ¿Ciencia qué es? ¿Hipónimo o hiperónimo? Ah, hiper, ¿no? Hiper, ok, muy bien. ¿E hipónimo? La bioquímica, La bueno, esa bioquímica. rama de la ciencia. Exactamente, eso, muy bien. O también no solamente es con carreras, o sea, sí con todo en general. No sé, se me ocurre, vamos a ver, ¿quién? Yael. Ejemplo, con lo que veas ahorita aquí a tu alrededor, de hiperónimo e hipónimo. Pues uno sería así en general el ordenador, ¿no? Y el otro sería así, por ejemplo, ya lo que lo compone específicamente, por ejemplo, el teclado o la pantalla. Ok, ajá. Por ejemplo, el hiperónimo, ¿cuál sería? Ese sería el ordenador, ¿no? En general, Y el hipónimo, el teclado. ok, ok, muy bien. Bien. Judith, a ver, por ejemplo, de esta naranja, ¿es hiperónimo o hipónimo? De esta naranja, ¿es hiperónimo o hipónimo? Judith, Judith, no estás. Sí, sí estás. ¿Ya ves? Ok, muy bien. ¿Este es hiperónimo
Ok, ¿y cuál sería el hipónimo? ¿Cuál sería el hipónimo, Judith? Ah, exactamente, eso, Judith, súper bien. Eso, justo quería esa respuesta. Yo les dije, ¿qué es esto? ¿Es hiperónimo o hipónimo? Esto es hipónimo. El hiperónimo, ¿qué es? Fruta. Hiperónimo, fruta. Hipónimo, esto es una naranja. Naranja, sandía, melón, fresa, guayaba, bla, 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 bla. Ok, ¿tienen dudas hasta aquí? Ninguna. No. ¿No? ¿Ninguna? Ok, muy bien. Venga, vámonos con este último ejercicio. Y de hecho, bueno, ya después de ver más aquí en contexto, la siguiente clase que veamos verbos y adjetivos, o esta parte también de hipónimos y perónimos, pero que ya se lo saben, nos vamos a volver a regresar con estos textos para que los identifiquen más. Pero bueno, vamos a ver este texto. 1. La herencia de las últimas transformaciones urbanas demuestra que no siempre se ha actuado con tal sentido lógico. La ampliación de la inteligencia para mejorar el funcionamiento de las ciudades debería ser una cuestión de sentido común. Esto se evidencia en la falta de preservación de los recursos naturales. Por ello, en la actualidad, los arquitectos planifican mejor los modelos de desarrollo urbanístico de las ciudades. Asimismo, se ve afectado el coste inherente al funcionamiento del hábitat humano. ¿Hay cohesión? No, no hay cohesión. Sí, no, de hecho hasta ni Está yo me... revuelto. No hay cohesión. Entonces, como no hay cohesión, tal vez sí haya coherencia, sí hay hay coherencia ya está, yo me revolví. La coherencia aquí no hay, porque están revueltos. Cohesión, sí hay, ahí están. Signos, conectores, aquí de hecho veo un hiperónimo. Coherencia no hay, cohesión sí hay. Entonces vamos a ordenar esa coherencia. ¿Qué es primero? Aquí tenemos inciso 1, 2, 1 y 2. Vamos a leerlo. 1. La herencia de las últimas transformaciones, la herencia de las últimas transformaciones urbanas demuestra que no siempre se ha actuado con tal sentido lógico. O la aplicación de la inteligencia para mejorar el funcionamiento de las ciudades debería ser una cuestión de sentido común. ¿Qué es primero? Yo creo que es la 2 primero. ¿La 2, Asa? Yo creo, sí. Ok, muy bien. Sí, ¿por qué, Asa? Pues me suena más Más coherente, ¿no? más coherente. Primero Más- la 2 y luego la 1, quizás. Ajá. Ok, muy bien. A ver, los demás, ¿qué dicen? Eric. Igual me voy por la 2 porque por el simple hecho como que se está introduciendo al tema. Exactamente. Y en Está, la 1 ya habla de la herencia como tal de lo que está hablando y no puede exactamente. meter la primera idea al principio. Ujú. De hecho, si se dan cuenta, en la idea 2 dice, la aplicación de la inteligencia para mejorar el funcionamiento de las ciudades debería ser una cuestión de sentido común. Está iniciando con esa necesidad de la inteligencia para el funcionamiento de las ciudades. Entonces, comenzaríamos con el 2. Y el 2 tenemos que es el inciso B y el inciso D. Ay, no. Sí, B, D y E.
Después tenemos aquí unas respuestas que sigue el inciso 1 y 3. Vamos a leer la 1. La herencia de las últimas transformaciones urbanas demuestra que no siempre se ha actuado con tal sentido lógico. Ahora el 3. O esto se evidencia en la falta de preservación de los recursos naturales. ¿Qué sigue? ¿1 o 3? 3. 3, ok, ahora vamos a leer. 1. La aplicación de la inteligencia para mejorar el funcionamiento de las ciudades debería ser una cuestión de sentido común. Esto se evidencia en la falta de preservación de los recursos naturales. O la aplicación de la inteligencia para mejorar el funcionamiento de las ciudades debería ser una cuestión de sentido común. La herencia de las últimas transformaciones urbanas demuestra que no siempre se ha actuado con tal sentido lógico. ¿Qué es más coherente? La 2 con la 1. ¿Cuál, Eduardo? La 2 con la 1. Ajá, la 2 con la 1. Ok, ¿qué opinan los demás? Yo igual digo que la 2 con la 1. Exactamente, porque Sí. la 1 ya que está demostrando un obstáculo, ¿no? Para ello. Volvemos a leer. La aplicación de la inteligencia para mejorar el funcionamiento de las ciudades debería ser una cuestión de sentido común. Está este texto iniciando con la necesidad de la inteligencia para el funcionamiento de las ciudades. La 1. La herencia de las últimas transformaciones urbanas demuestra que no siempre se ha actuado con tal sentido lógico. Ahí ya está diciendo el obstáculo para ello. Entonces, 2 y 1. 2 y 1. Ya tenemos que es el inciso B y el inciso E. Después dicen que sigue el 5 y el 3. Vamos a ver. El 3. Esto se evidencia en la falta de preservación de los recursos naturales. O 5. Asimismo, se ve afectado el coste inherente al funcionamiento del hábitat humano. Yo digo que a la 3. Ok, muy bien. ¿Los demás? Igual, la 3. Ok, muy bien. La 3. ¿Los demás? Ok, muy bien. La 3. Esto se evidencia en la falta de preservación de los recursos naturales. Exacto. Vamos a leerlo, a ver si hay coherencia. Entonces, si es el 3, sería, nos quedamos con 2, 1, con el inciso E. Vamos a leerlo. El inciso 2. Bueno, el inciso E, párrafo 2. La aplicación de la inteligencia para mejorar el funcionamiento de las ciudades debería ser una cuestión de sentido común. Paréntesis, aquí está iniciando, chicos, con la necesidad de la inteligencia, de la inteligencia para el funcionamiento de las ciudades, ¿no? 1. La herencia de las últimas transformaciones urbanas demuestra que no siempre se ha actuado con tal sentido lógico. Ahí ya está demostrando el obstáculo para ello. 3. Esto se evidencia en la falta de preservación de los recursos naturales. Está evidenciando. 5. Asimismo, se ve afectado el coste inherente al funcionamiento del hábitat humano. Otra adición más. Y finalmente, el 4. Por ello, en la actualidad, los arquitectos planifican mejor los modelos de desarrollo urbanístico en las ciudades. Y ahí ya está terminando con una solución. Ok, entonces, la respuesta correcta es el inciso E. ¿Tienen dudas hasta aquí?
¿no? ¿No? O sea, Gracias. muestra que se relaciona, ahora sí que las partes del texto, ¿no? Por ejemplo, la introducción, ¿no? Exacto. El- Ujú. Sí, 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 dale, dale. ajá, luego le sigue, no recuerdo muy bien, creo que se llama, Un desarrollo. no, antes del desarrollo es como una idea, bueno, como una, es que no recuerdo cómo se llama, Ujú. cuando da una, como una pregunta, ¿no? Una pregunta, bueno, es como si contestara una pregunta, en Ujú. base a- al, ahora sí que a lo que trata el texto, pero no recuerdo cómo se llama. Ujú. Sí, de hecho, no hemos visto estas partes, del texto, pero sí es importante, que veamos primero cuál es esta importancia de la coherencia, porque de la coherencia se derivan un montón de cosas, y ya se dieron cuenta que si no hay coherencia, no se entiende. Hay cohesión, sí, ¿no? La mayoría de las veces siempre hay cohesión, pero no hay coherencia en lo que dice. Entonces, es por eso yo aquí la importancia que haya una introducción, un desarrollo y una conclusión ya sea negativa o positiva, o que se lanza una pregunta, ¿no? Para darle una introducción al texto. Porque ahorita, por ejemplo, que leemos sí fue como de no entendí nada, pues sí, porque no hay una coherencia, no están todas estas partes, introducción, desarrollo y la conclusión. Aquí ya nosotros los desglosamos y digamos, la introducción, hay un problema, ¿no? Está dando una introducción a ese problema. Ya como desarrollo, hay evidencias, hay soluciones, y ya, hasta el último como conclusión, ahí ya nos está diciendo, asimismo, por ello, en la actualidad los arquitectos planifican mejor los modelos de desarrollo urbanístico de las ciudades. Entonces, he aquí la importancia, pues, de todos estos temas que estamos hablando, para que ahorita